Hoy se cumplen ya 4 años desde el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, ¿qué ha cambiado desde entonces? A ver, vivimos en el país que nos presumen, en el país con el que se llenan la boca de discursos y demás, ¿o qué es lo que nos está pasando hoy en día? ¿Cuál es ese balance para este periodo de tiempo? Esa es la pregunta que ponemos hoy sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, que pasen un excelente fin de semana. Magda, igualmente, gracias, que Magda, la pases bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, igualmente. Déjame, antes de entrar al tema, mencionar, estaba leyendo cómo está evolucionando el estado de salud de Susana Mendoza Carreño, una periodista de Puerto Vallarta que tiene una larga trayectoria de denuncias y que hace un rato fue acuchillada allá en una de las calles de Puerto Vallarta y se reporta su estado grave. Lamentablemente esto es lo que nos están reportando. Bueno, deseamos que se pueda recuperar. Una periodista valiente, Eduardo, de esas que abundan en muchas partes del país, sí, que a pesar de que hacen denuncias en sus comunidades, ella ha denunciado actos de corrupción, ha denunciado tráfico de desarrolladores, construcciones de edificios donde no se debe construir, en fin. Bueno, lamentablemente ha sufrido esto, deseamos que se pueda mejorar. La situación difícil para todos, Eduardo. Y ese es exactamente hoy cuando el presidente López Obrador está celebrando el triunfo de hace 4 años, en el 2018, precisamente el 1 de julio, que ganó las elecciones, sí, y que creó una gran esperanza con muchas personas, con muchísimas, sí. Yo diría que muchos, a pesar de que no coincidíamos con sus ideales, de que no votamos por él, sí, pero sí pensamos que iba a lograr hacer cambios importantes en el país que pudiera llevarnos a un mejor puerto. Pero 4 años después, sí, mucha gente sigue con la esperanza de que las cosas puedan cambiar, pero lamentablemente, Eduardo, la evidencia en muchas áreas, seguridad, salud, economía, educación, lamentablemente nos dicen otra cosa. Un primer comentario, Eduardo. Sí, efectivamente, hoy, Raúl, a 4 años de esa victoria de una persona que fue legitimado por más de 30 millones de votos, y que ofreció esperanza, que vendió esperanza. Y mucha gente, hoy los índices de popularidad en la suma de las encuestas le dan un 63, 65%, algunas otro tanto. Y sí, a 4 años de administración se convierte en un presidente con muy buenos índices de aceptación en comparación con los anteriores. El más cercano a estos índices de los 60% era Ernesto Zedillo Ponce de León con un 56% de aprobación. Los demás al 4.º año ya empezaban el declive en la aprobación y es por eso que faltando un año para concluir su administración destapaban a su candidato a la sucesión presidencial para tratar de elevar ese índice de aceptación. Sin embargo, Raúl, sí puedo asegurar al día de hoy, luego de 4 años, que si a la gente se le pregunta por la aceptación de Andrés Manuel, su base fuerte de estas personas adultas que reciben 3,100 pesos cada 2 meses, los estudiantes, las familias que reciben de 2 a 3 o 4 apoyos, que hacen más de 14,000 pesos bimestrales los que reciben, bueno, pues los seguirán apoyando. Sin embargo, cuando tú preguntas a la gente si vive mejor que hace 4 años, la gran mayoría no coincide con ese índice de aprobación. Es decir, la forma de actuar del Ejecutivo Federal en cuanto a las repercusiones que ha tenido para el país y para el bolsillo de los mexicanos a 4 años de gobierno deja mucho que desear y yo no estaría celebrando los 4 años de la manera en que lo está celebrando el Ejecutivo. Oye, bueno, y lo dices 4 años de gobierno, porque hay que recordar que a partir de esa fecha
López Obrador empezó a gobernar porque el presidente Peña Nieto dio pasos para atrás y a partir de ese momento la agenda la marcó el presidente, aunque protestó el 1 de diciembre. Hay que recordar esa parte. Pero me parece que tienes toda la razón. El asunto es la esperanza, que crea una gran esperanza. Incluso los que no votamos por él pensamos que iba a hacer cosas mejor en este país. Hoy podemos decir, a 4 años de ese triunfo del 1 de julio, pues es un presidente que miente constantemente, es un presidente que tiene una visión muy especial de las cosas, completamente y a veces incongruente, porque se dice que es un presidente liberal, pero luego resulta que es un gran conservador. Los temas liberales no son precisamente sus causas, si confunde las cosas de la historia, en fin, es complicado entender al presidente López Obrador, pero no pasaría nada, Eduardo, si, bueno, no tuviera implicaciones en lo que sucede. Pero hay que recordar que el país dejó de crecer en el 2019, antes de la pandemia, porque ahora es el pretexto. Sí. Es que la pandemia sí, llegó la pandemia y golpeó al mundo entero. Pero México ya dejaba de crecer en aquel entonces, en el 2019, con crecimiento cero. Los índices de inseguridad que lamentablemente seguimos padeciendo. Ayer se celebró, sí, la creación, 3 años de la creación de la Guardia Nacional. Preguntábamos en Meganoticias a ti ciudadano, a ti Eduardo, a mí Raúl, ¿sí? ¿En qué te sientes más seguro con la Guardia Nacional? ¿Realmente ha cambiado algo con el tema de la Guardia Nacional? En la práctica, todos podemos decir que no. O sea, no hay ninguna evidencia que nos diga vamos mejor en el tema de la seguridad. Y así igual en economía, como lo he estado mencionando. Y me parece que sí, se sigue con la narrativa del presidente, sigue de alguna forma creando esperanza en algunas familias y ojalá. ¿Quién no quisiera tener un país más seguro? ¿Quién no quisiera tener un país, Eduardo, donde haya inversión y haya más empleo y haya bienestar para todas las personas? Pero lamentablemente no es así. Y déjame nada más poner como ejemplo, ayer en la mañanera, quizás en una broma, quizás haciéndolo de forma bromista, el presidente, saludando a los reporteros ayer en la mañanera, llegó diciendo, sí, esta frase que realmente a mí me dejó frío: lo mejor es lo peor que se va a poner esto. Y luego esa risa socarrona, esa risa burlona, que, bueno, la verdad es que yo me quedé frío. Así fue lo que pasó ayer, mira. Ánimo. Que lo mejor es lo peor que se va a poner. A ver, no sé si escuché bien, sí, y luego la risa. A ver, lo podemos volver a ver, sí, porque me parece que es broma o es en serio. ¿Qué es lo que dice el presidente? Lo vemos de nuevo. Ánimo. Que lo mejor es lo peor que se va a poner. Híjole, la risa como de los cuentos de bruja, ¿no? O sea, sí. A ver, esto es en serio, Eduardo, porque lamentablemente en muchos de los aspectos que hemos comentado, las cosas están peor. Sí. Mira, la verdad no entiendo. Yo ayer también me quedé impávido con esta declaración. Si algunos analistas la han considerado una broma, el suspiro que da el Ejecutivo Federal antes de decir esta terrible frase me hace a mí pensar que no fue una broma. Pero tampoco logro identificar, Raúl, a quién se refería o a qué se refería Andrés Manuel, porque tampoco lo dejó en claro, ¿no? Entonces, lo mejor es lo peor que se va a poner esto. Completamente desafortunada la frase por el lugar o por el punto donde lo queramos ver. Simplemente, si fue una broma, fue una pésima broma. Hay bromas que no trascienden, hay otras que trascenderán. Sin embargo, esta es completamente fuera de lugar. Sí. Si bien algo ha manejado de manera adecuada Andrés Manuel a lo largo de 18 años, es un discurso y una agenda, eso lo mantiene en los puntos de popularidad hoy en día,
porque maneja la agenda, porque sabe cómo va a reaccionar la oposición, sabe cómo va a reaccionar la sociedad, sabe cómo hablarle a la sociedad, ya sea para que lo quieran o para que lo odien. Y lanza el anzuelo, lanza la carnada y los demás van y la mordemos. Tanto es así que lo sigue haciendo. Pero esto que dijo, pues realmente estamos mal y se va a poner peor. ¿Por qué? Porque a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio ayer a conocer la balanza comercial, Raúl, y estamos con un déficit en el presupuesto, con un incremento a la deuda pública que ya estamos una vez más cerca del 50% del PIB nacional. Y cuando él asegura que no se ha endeudado este gobierno, bueno, pues ahí están los datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es. Con la inflación más alta en los últimos 22 años, con la inseguridad, con la cantidad de homicidios más alta en lo que se tiene historia desde que se empezaron a contar los homicidios. No veo dónde nos esté yendo mejor, pero sí mucho en el que nos va a ir peor. Sí, y revisando cada uno de los rubros que has tocado, ¿no? O sea, mira, en combate a la corrupción, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos mejor? ¿Realmente se ha combatido la corrupción? ¿Realmente los casos de los sobres a sus hermanos, el caso no aclarado del hijo viviendo en Houston como magnate, sin un hombre que no ha trabajado en su vida, ¿sí? Los casos constantes de la forma en cómo presentaron sus declaraciones sus colaboradores, desde la misma secretaria de Gobernación en su momento, Olga Sánchez Cordero, el que fue secretario de Comunicaciones, todo esto de alguna forma que no queda claro exactamente. El hijo de Bartlett vendiendo estos aparatos que en su momento fueron muy necesitados a un sobreprecio. Sí, las compras que hace este gobierno, un 80% asignaciones directas, con la posibilidad de que exista corrupción, desde luego, en estos temas. Me parece que hay muchos temas pendientes y a veces no convertirse simplemente en un opositor de lo que el presidente hace. Me parece que aquí en Mega Noticias hemos siempre tratado y observando lo que está sucediendo para poderlo poner en su justa dimensión y no irnos simplemente porque sí, no nos gusta algo que hace el presidente. No, me parece que las evidencias y los datos nos dicen que en estos 4 años del triunfo, y que vamos para el 4º año de gobierno, sí, las cosas de alguna forma no van bien. Hoy, por ejemplo, inaugurándose una obra no concluida. Sí, lo reconoce la misma secretaria de Energía. Es una obra que está a medias, pero bueno, el presidente tiene que cumplir con su palabra de inaugurar hoy esta refinería, que no va a refinar 1 litro de petróleo todavía, ¿sí? Va a tardar. Y de alguna forma seguimos con eso. Y lo hizo Peña Nieto en su momento, inauguró el tren ligero aquí en Guadalajara, la línea 3, y todavía no estaba concluida, y así lo hizo también con el de Monterrey. O sea, seguimos con las mismas prácticas de siempre, Eduardo. Así es, y esto es lo que yo critico más del Ejecutivo, porque él se vendió, Raúl, como diferente. Y se sigue vendiendo como diferente. Cada vez que tiene oportunidad en las mañanas dice, no me confundan porque no somos iguales. A ver, cuando una persona se vende como diferente, pero hace lo mismo que sus antecesores, no se convierte en lo mismo, se convierte desde mi punto de vista en algo peor. Porque simplemente engañaste a la gente, porque el vender esperanzas, que sí, no empobrece a nadie, pero es jugar con el deseo de la gente de estar mejor. Y hoy hay más pobres, hoy hay más pobreza, hoy hay más inseguridad, al día de hoy hay más corrupción, al día de hoy hay una mayor impunidad. Entonces, ¿de qué sirve realmente, Raúl, que dé 3,100 pesos a los más necesitados, personas mayores de 65 años? Qué bueno, pero también los reciben los mayores de 65 años que tienen pensiones de 80, 90 o 100 mil pesos. Reciben los jóvenes dinero, qué bueno que reciban los jóvenes dinero, pero también reciben jóvenes que no necesitan el dinero porque sus padres tienen la forma de mantenerlos. Entonces, aquí el repartir dádivas no nos lleva más que a obtener votos,
y es. mantener el proyecto de una persona, que eso es muy riesgoso. Sí, temas completamente, los programas sociales se han convertido desde luego en programas de carácter político electoral, no me queda la menor duda de esto, que como tú bien dices, el hacer y generar este tipo de apoyos universalmente sin ver quién realmente lo necesita, porque hay gente que lo necesita de verdad, pero hay otros que de alguna forma no lo podrían, no lo necesitan, pero bueno, esa es parte de esas pequeñas ajustes que tendrán que hacerse en muchos de los programas sociales. En fin, cuando se gasta el dinero que no es tuyo, Eduardo, entonces, bueno, a manos llenas lo entregamos con el fin de político electoral. Eduardo, ya es viernes, vamos viendo la mejor cara de este país. Te mando un saludo. Así es. Muchas gracias, Raúl. Igualmente, un abrazo, buen fin de semana.